anestesia. Incluso en la desaferentación autonómica, donde hay una falta o privación general de la sensibilidad por el efecto del procedimiento artificialmente producido, se puede decir también que es una falta de sensación, una falta de sensibilidad, que podría llamarse también sí, anestesia, porque etimológicamente, como vemos, an significa sin anestesia, sin ninguna sensación. Muchas veces pueden definirla también como la ausencia del dolor, ¿no? Cuando hacíamos las clases presenciales, recuerdo que con los grupos de alumnos que iban a la sala de operaciones, yo los entrevistaba y les preguntaba qué definición o qué concepto tienen ustedes de anestesia. Y la gran mayoría, el 90% de los alumnos, se refieren a la ausencia del dolor, ¿no? La relacionan a la palabra con el dolor. Anestesia también puede ser definido como una cantidad de métodos o técnicas aplicadas, empleadas para hacer al paciente insensible al dolor, protegerlo frente a la agresión psíquica, somática, antes, durante y después de las intervenciones quirúrgicas. Recuerden que para toda persona intervenirse quirúrgicamente es una alteración emocional la que se produce en el individuo, y todo eso va a generar una cascada de liberación de neurotransmisores dentro de nuestro organismo, ¿no? Muchas veces también pueden definirlo con que tiene que ver con las funciones vitales, con la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el cuidado de esas funciones durante la intervención quirúrgica o el acto quirúrgico. Pero bueno, ¿cómo vamos a quedar? Actualmente se define anestesiología como el procedimiento mediante el cual se brinda hipnosis, analgesia, relajación muscular e inhibición de la respuesta al estrés quirúrgico, todo esto de una manera reversible, ¿ya? No es un estado irreversible, es un estado reversible cuando cesa la acción de los fármacos, que el día de hoy vamos a ir conociendo poco a poco, que nos van a dar el efecto de anestesia. Entonces, anestesia actualmente se define como el procedimiento en el cual se brinda hipnosis, analgesia, relajación muscular e inhibición de la respuesta al estrés quirúrgico de una manera o de un modo reversible. Cesa la acción de los fármacos, nuevamente el individuo o el paciente recupera su sensibilidad, su conciencia y su tono muscular. Si nos remontamos a la historia, anestesia pues existe en nuestro Perú desde la época del incanato y el preincanato también, ¿no? Por ejemplo, sabemos por historia que en el año 400 a 700 antes de Cristo, cuando estaban las culturas preincas, se utilizaba la coca para anestesiar la zona donde el médico del incanato realizaba trepanaciones, ¿no es cierto?, craneales. Incluso habían otro tipo de procedimientos donde se usaba también la coca, los efectos de esta hoja anestésicos para evitar el dolor. Pero el hecho más importante en la historia de la anestesiología fue el día 16 de octubre de 1846, cuando un odontólogo llamado William Morton, ¿no?, presenta por primera vez en el Hospital General de Massachusetts un acto anestésico con éter. Le da anestesia a un paciente llamado Gilbert Abbott y el cirujano era
el doctor Warren. El doctor Warren iba a operar a Gilbert Abbott de una malformación venosa en el cuello. William Morton no era médico, era odontólogo. Entonces, él hacía prácticas de extracciones dentales sin dolor, pero ¿qué gas manejaba en aquella época? Manejaba el éter. Y dormía a los pacientes y extraía las piezas dentarias sin dolor. En este lapso hubieron muchos otros que intentaron también realizar una intervención quirúrgica con otro tipo de gases, pero fue William Morton el que verdaderamente realizó el acto anestésico por primera vez, porque el paciente Gilbert Abbott no se quejó durante toda la intervención quirúrgica de la malformación venosa en el cuello. Entonces, el 16 de octubre de 1846, el mundo dio un gran paso, porque prácticamente con esto se garantizó que las intervenciones quirúrgicas dejen de ser dolorosas. Antes de eso, no existía una técnica que garantizara la total analgesia, anestesia, hipnosis y relajación muscular en el paciente que se iba a someter a una intervención quirúrgica. El 16 de octubre, todos los 16 de octubre, se celebra el Día de la Anestesia y del médico anestesiólogo también, ¿no? Bueno, entonces, por definición, la anestesia, habíamos dicho, que es el acto o el procedimiento mediante el cual se inhiben las respuestas del organismo frente al estrés quirúrgico. El estrés quirúrgico es el estado, no solamente el estado emocional del paciente frente a una intervención quirúrgica, sino también es el estrés orgánico que produce la noxa de invadir el tejido, ¿no? Eso, ustedes saben que el dolor, los receptores del dolor se encuentran a nivel de todos los tejidos, y cuando estos receptores detectan una noxa, inmediatamente se liberan neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores y sustancias como la histamina, la bradicinina, la sustancia P, derivadas de la célula mastocítica, que van a enviar información a la neurona aferente, ¿no? Que va a detectar el estímulo o la noxa. Esa noxa, ese estímulo va a ser transmitido al asta posterior, a la raíz posterior de la médula, ¿no? Es ahí donde después ese estímulo aferente va a ser llevado a través del haz espinotalámico hasta el tálamo. El tálamo y las regiones subcorticales, ¿no? Sobre todo el sistema límbico, donde es que se va a desencadenar la sensación emocional frente al dolor por parte del individuo. Y luego esas terminaciones aferentes van a llegar hasta la corteza, donde se va a tomar conciencia del dolor. Posteriormente, la respuesta va a regresar por el haz eferente, ¿no? A desencadenar otro tipo de liberaciones de sustancias y, por ejemplo, se va a producir vasoconstricción a nivel de los vasos y liberación de otras sustancias que van a producir inflamación en la zona donde se está produciendo la herida, ¿no? En este caso. Entonces, esta respuesta inflamatoria, y no solamente esta respuesta inflamatoria en la zona de la herida donde se va a producir la intervención quirúrgica, sino también
la respuesta neurohumoral frente a la reacción inflamatoria con liberación de hormonas, ¿no? Tipo cortisol, de estrés, ¿no? Cortisol, epinefrina, norepinefrina, etcétera, que van a producir aumento del catabolismo de las células y un aumento de la actividad refleja autonómica, ¿no? Que va a traer también trastornos a nivel gastrointestinal, a nivel cardíaco, ¿no? Puede producir arritmias, elevación de la presión arterial, vasoconstricción a nivel de los vasos, etcétera, frente a esa incisión. Entonces, esta sumatoria de reacción inflamatoria a nivel local y la respuesta neurohumoral a nivel sistémico, esta respuesta mixta generada frente al estrés por el organismo, va a producir disfunción, sobre todo en los órganos, en el cerebro y en el pulmón, aumentando su catabolismo, su demanda de oxígeno y generando una disfunción orgánica. Bien, ¿cuál es la misión de la anestesia frente a todo esto? Inhibir toda esta respuesta inflamatoria, respuesta neurohumoral frente a la incisión quirúrgica que vendría a ser la noxa. La anestesia entonces tiene ese papel. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a inhibir esa respuesta frente al estrés quirúrgico? La anestesia con la ayuda de sus diferentes fármacos que vamos a ir conociendo durante todo el desarrollo del curso, ¿no? Y ahí vamos a ir conociendo drogas analgésicas, no solamente drogas analgésicas, sino drogas hipnóticas, drogas relajantes musculares, y vamos a ver cuál es el papel de cada uno en la anestesiología. Ustedes también se preguntarán, ¿y cómo actúan estos anestésicos? Actualmente no es claro el mecanismo de acción de los anestésicos, pero hay dos teorías fundamentales que están más aceptadas. Una de ellas es la teoría biofísica y la otra es la teoría bioquímica, que podrían explicar la acción de los diferentes fármacos frente a la célula, sobre todo sobre la membrana celular. A ese nivel actúan los diferentes fármacos anestésicos. Según la teoría biofísica, lo que provoca la molécula del fármaco al llegar a la célula, al ponerse en contacto con la célula, es una distorsión de la arquitectura de la membrana celular. La intervención de la molécula del fármaco lo que va a hacer es producir un edema porque tiene afinidad por la membrana lipídica, la doble membrana lipídica de la célula, y el componente lipídico lo distorsiona y como que lo hincha, produce un edema en esa zona de la membrana y provocando como consecuencia una alteración. Al expandirse la membrana va a haber una alteración de los canales, de la morfología de los canales iónicos que pueden llegarse hasta bloquear, ¿no? Entonces, al bloquearse el canal iónico no va a ser posible el potencial de acción, de despolarización de la membrana, y así se inhibirían los estímulos que llegan a la membrana. Ese es lo que plantea la teoría biofísica de acción de los fármacos anestésicos. La otra teoría es más local. La teoría biofísica es más difusa. Propone que los fármacos alterarían toda la membrana de todas las células, distorsionando su arquitectura y, como consecuencia, bloqueando los canales iónicos para evitar la despolarización de la membrana. En el caso de la teoría bioquímica, ella propone de que cada fármaco va a tener una acción localizada sobre determinado tejido. ¿Cómo así? Que cada fármaco va a tener un receptor
en cada célula, en cada membrana celular. Receptor para el hipnótico, receptor para la benzodiazepina, receptor para el relajante muscular, para el analgésico. Tiene su receptor en cada membrana celular de la célula. Y lo que va a hacer es, al actuar la molécula del fármaco uniéndose al receptor, va a inhibir los neurotransmisores excitatorios o inhibitorios de la membrana celular. ¿A quiénes me estoy refiriendo? A los neurotransmisores GABAérgicos y neurotransmisores NMDA, ¿no? Los NMDA excitatorios y los GABAérgicos con efectos inhibitorios, ¿no? Entonces, lo que propone la teoría bioquímica es una acción más localizada en determinadas zonas. Cada fármaco produce su acción donde tiene sus receptores, en determinadas zonas, en determinadas células, donde existan sus receptores. La conclusión entre las dos es que todavía no está muy claro. La más aceptada es la teoría bioquímica, porque así se aceptaría de que los fármacos actúan en determinadas zonas de la corteza cerebral, de los núcleos basales, de la zona del tálamo, del sistema límbico y del telencéfalo, del tallo, ¿no? Y no sería la acción de la anestesia una acción difusa, sino una acción localizada en determinados sitios del sistema nervioso central, lo que estaría a favor del uso de múltiples fármacos para lograr una anestesia más efectiva. La teoría biofísica más bien lo que propone es la acción de que todos los anestésicos actúan a nivel subcortical, a nivel basal y a nivel de corteza, ¿no? Y que no tienen un solo sitio de acción, sino actúan sobre todas las células, ¿no? Si nosotros vemos conforme avanza el curso, vamos a notar de que las drogas tienen receptores en ciertos sitios del sistema nervioso central. Por ejemplo, los analgésicos, opioides, actúan a nivel de la médula, porque ahí tienen sus receptores, opioides, para opioides, ¿no? Entonces, como que está la anestesia y las sociedades científicas inclinándose más a favor de la teoría bioquímica. Acá para decirles pues que la generación de la anestesia todavía es oscura, ¿no? No se ha demostrado al 100% de que sea la teoría bioquímica la única razón de la acción de la anestesia, pero que sí actuarían a nivel de las funciones de la membrana celular neuronal en este caso, evitando la transmisión de la señal, por lo tanto disminuyendo la actividad cerebral. Esto para mostrarles un poco. Antiguamente no existían los monitores que tenemos ahora, por ejemplo, para guiarnos frente a una profundidad de sueño, de hipnosis, con las diferentes drogas anestésicas, ¿no? No existían esos monitores, ¿no? Entonces, ¿cómo se guiaban los antiguos anestesiólogos, por ejemplo, con el éter, ¿no? Incluso hasta mediados del siglo XX todavía se utilizaba este cuadro de signos de profundidad de la anestesia, según Gödel, el doctor Gödel inventó este cuadro para ver en qué plano anestésico me encuentro y no tratar de profundizar tanto al paciente hasta el nivel de inhibir totalmente la protuberancia donde está el centro cardíaco y respiratorio, ¿no? Entonces, ellos se guiaban hasta mediados del siglo XX, estamos hablando de los años 40, 30, se guiaban por este cuadro, ¿no? Donde tenía que ver la intensidad de la respiración, los movimientos oculares y los reflejos de vómito y el tamaño pupilar, ¿no? O sea, por criterios clínicos se guiaban, no existían monitores
que graduaran la hipnosis, por ejemplo, o la profundidad anestésica. Entonces, vemos que en el primer estadio de la anestesia ellos veían y observaban que tenían una respiración normal, pero luego esa respiración se hacía más profunda, cada vez más profunda, cuando iban avanzando en la profundidad de planos anestésicos, ¿no? Hasta que la abolían totalmente la respiración. O mantenían espontáneamente la respiración, porque en esa época todavía no existía el tubo orotraqueal, ¿no? Los movimientos oculares vieron que cada vez se incrementaban más, por ejemplo, en el plano, este es el plano 1, el plano 2, el plano 3, 1, sub 1, ahí habían movimientos oculares incrementados, se incrementaban cada vez más hasta que se paralizaba el globo ocular, ¿no? Los reflejos de vómito, ¿no? Y el tamaño pupilar era algo muy importante para seguir los planos anestésicos. Ellos hacían las intervenciones quirúrgicas en el plano 3 sub 2 o en el plano 3 sub 3, para intervenciones quirúrgicas más avanzadas, donde ya había miosis, empezaba con midriasis cada vez más grande, luego miosis, y un tamaño pupilar adecuado, ahí ya era el signo de que estabas en el plano 3 sub 2, ¿no? Y ahí se podían realizar las intervenciones quirúrgicas en el plano 3 sub 2 y las más profundas en el plano 3 sub 3, sin llegar al plano 3 sub 4, menos al plano 4, porque ahí ya estarías interviniendo a nivel de los centros de la respiración, a nivel del bulbo y a nivel de los centros cardíacos también, ¿no? Podías producir apnea y paro cardíaco, con las profundidades, haciendo la anestesia muy profunda. Entonces, el estadio 1, observen, empieza de arriba y va abarcando las zonas más bajas hasta llegar al tallo, ¿no? La protuberancia del bulbo raquídeo, donde están los centros cardíacos y respiratorios. En el estadio 3 suficiente para hacer las intervenciones quirúrgicas. Esto según el criterio de Gödel, que como vuelvo a repetir, hasta mediados del siglo XX, todavía se utiliza esto como esta tabla como para medir el grado de profundidad o de hipnosis de la anestesia. Actualmente tenemos otro tipo de monitores, ¿no? Otro tipo de monitores, por ejemplo, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de entrar a una sala de operaciones. Actualmente tenemos el monitor biespectral que mide el grado de hipnosis durante una anestesia. Hipnosis quiere decir sueño, sueño farmacológico provocado por drogas anestésicas, como vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Entonces, el monitor, el BIS, le llamamos nosotros, monitor biespectral, que nos mide el grado de profundidad anestésica, de 100 hasta 0, ¿no? Nosotros decimos que está en un plano anestésico adecuado cuando el BIS nos marca entre 100 a 40. En esos valores estamos en un plano adecuado. Ya no nos guiamos tanto actualmente por los signos de Gödel, ¿no? Porque ellos lo hacían con estos criterios clínicos, ¿no? Antes no habían monitores. Actualmente nos guiamos con el monitor BIS, que es el que nos guía en cuanto al grado de hipnosis de profundidad de la anestesia, ¿no? Si estamos entre valores de 100 a 40 de valores bioespectrales, quiere decir que ese paciente está en un plano hipnótico adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a recordar lo que va a suceder durante la intervención quirúrgica. Si el BIS baja de 40, quiere decir que ya estamos anestesiando los centros del tronco encefálico. Por lo tanto, debemos de graduar nuestra anestesia y salir de planos profundos y manejarla de acuerdo también al estadio de la cirugía.
Una cosa que es bien importante que ustedes deben considerar es que nosotros trabajamos en equipo. Trabajamos con el cirujano para facilitarle, ayudarle a que el cirujano realice su trabajo sin ningún inconveniente, ¿no? El paciente dormido, sin recuerdos, con la adecuada relajación y con la adecuada anestesia o analgesia, ¿ya? Entonces, por definición, sacan ustedes, ¿qué es anestesia? Hemos dicho ya, anestesia es el procedimiento mediante el cual le vamos a dar hipnosis, analgesia, relajación muscular e inhibición frente al estrés quirúrgico, ¿no? Entonces el paciente va a estar dormido, analgesiado y relajado para que el cirujano pueda trabajar dentro de la cavidad donde está la patología y solucionar el problema. Entonces, les decía, con el monitor BIS, nosotros ahora monitorizamos el grado de profundidad de sueño de la hipnosis, ¿ya? Actualmente se tiende a monitorizar la hipnosis, monitorizar la analgesia y monitorizar la relajación muscular, que son las bases de la anestesia, ¿no? El BIS monitoriza la hipnosis. Hasta ahora no ha salido una técnica que nos monitorice la analgesia. Solo tenemos escalas del dolor para poder llegar a saber qué intensidad de dolor tiene el paciente, sobre todo en la recuperación postanestésica. Y monitores de relajación muscular, sí, también tenemos monitores que nos ayudan a decir si ese paciente está en un grado de relajación adecuada, de tal manera que el cirujano pueda trabajar sobre todo en la cavidad abdominal, donde las asas intestinales tienen un peristaltismo que hay que parar con el relajante muscular para que el cirujano pueda hacer su trabajo. Bueno, entonces, estos son los estadios de la anestesia, donde obviamente acá estos son estadios clínicos, ¿no? Y observen ustedes, durante el estadio 3, 3/2, es donde se realizan las intervenciones quirúrgicas superficiales y profundas. Más profundas, por ejemplo, las de la cavidad abdominal se realizan en el estadio 3-3, ¿no? Ustedes van a observar también con el avance del curso que los anestesiólogos no solamente administramos anestesia, ¿no? Sino que realizamos otros procedimientos también conforme avanza la técnica anestésica, de tal manera que también tenemos que tener planos profundos para que el paciente no solamente no tenga recuerdos, sino que no libere neurotransmisores o catecolaminas que produzcan taquicardia, hipertensión por dolor frente, por ejemplo, a la intubación orotraqueal. Y eso solo lo sabemos nosotros, porque el cirujano entra a la sala de operaciones después de que el paciente está intubado, ¿no? Bueno, entonces recordarles que los componentes de la anestesia fundamentales son la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular. Y podemos considerar también a la amnesia, pero la amnesia hay drogas que dan amnesia, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, los principales componentes básicos de la anestesia general son la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. La hipnosis, obviamente, con los fármacos hipnóticos, ¿no? Que generalmente los que usamos son los barbitúricos, ¿no? Y hay otras drogas actualmente, tipo propofol, que es un derivado lechoso, ¿no? Con aspecto lechoso y que produce hipnosis, produce sueño profundo. ¿Cómo actúan? Bueno, pues actúan a nivel de la formación reticular, ¿no? Inhibiendo los estímulos hacia la corteza. Ellos actúan a este nivel, tanto los fármacos hipnóticos como los sedantes. Acá
inhiben los estímulos para que no hayan sinapsis a nivel de la zona cortical. No haya integración de estímulos. Cuando la dosis del hipnótico baja o pasa, entonces nuevamente los estímulos pasarán se integrarán en la corteza y se producirá el estado de vigilia, ¿no? O de despertar. Pero fundamentalmente actúan a este nivel en la formación reticular, ¿no? Inhibiendo los estímulos hacia la corteza, ¿no? Los impulsos aferentes. Los hipnóticos producen diferentes grados, y los sedantes producen diferentes grados de sueño, ¿no? Hay que diferenciar entre sedación e hipnosis, no es lo mismo. Un paciente está sedado, que puede ser que esté tranquilo, sedado, pero está consciente. Usted a un paciente sedado lo estimula, lo llama por su nombre y se despierta. Pero acá un paciente que está en estado hipnótico, por más que lo llame, no lo va a escuchar y no va a reaccionar frente al estímulo. Es un sueño más profundo, la hipnosis. Y por último, esta hipnosis, si usted le agrega un analgésico y un relajante muscular, eso se va a transformar ya en anestesia general, ¿no? Aquí definitivamente no hay movimiento, no hay respuestas corticales ni medulares frente a la noxa o al estímulo quirúrgico. Entonces hay diferentes grados de hipnosis. Hay sueños suaves por acción de los sedantes, que generalmente son las benzodiazepinas, ¿no? Bien, entonces el otro componente importante de la anestesia, habíamos hablado ya de la hipnosis, es la analgesia, ¿no? La analgesia es inhibe los estímulos aferentes del dolor hacia la corteza sensitiva. Y en esto tenemos muchas drogas, pero principalmente usamos en sala de operaciones las drogas opioides, tanto la morfina como los derivados sintéticos de la morfina, para producir analgesia frente a un estímulo moderado o severo, una noxa severa que produzca gran dolor, ¿no? Les había adelantado que los opioides tienen receptores a nivel medular, ¿no? Y también a nivel del hipotálamo, del tálamo, ¿no? Para producir inhibición de la identificación del dolor, de la afectación del dolor. El sistema límbico es donde se crea la respuesta emocional al dolor. El sufrimiento, por ejemplo, en el sistema límbico. Frente al dolor hay sufrimiento, esa es la respuesta emocional. Entonces, lo que hace el opioide tiene receptores a este nivel, tiene receptores a nivel del tálamo, de tal manera que no identifique ni se afecte por el dolor el paciente. Ni tampoco hayan descargas de tipo simpática frente al dolor. La única manera, yo les había dicho, no tenemos cómo monitorizar el dolor, porque el paciente se encuentra dormido frente a la anestesia. La única manera de saber que le duele al paciente mientras está dormido es si hay presencia de la estimulación simpática, o sea, si hay taquicardia, si hay presión alta, etcétera, o inestabilidad hemodinámica. Esa es una respuesta de que está sintiendo, se interpreta como que está sintiendo dolor. Esto para explicarles que los opioides tienen receptores a nivel de la médula espinal, el asta posterior, y hay receptores, como vamos a ver después, hay hasta 3 tipos de receptores a nivel del asta posterior de la médula, ¿no? Normalmente van a actuar los opioides y otros anestésicos tipo la ketamina a ese nivel para producir analgesia, ¿no?
También, como les había dicho, hay receptores para opioides a nivel de la formación reticular y del tálamo y del sistema límbico. Y también a nivel de la corteza, ¿no? Pero fundamentalmente en la médula. El otro aspecto importante de la anestesia es la relajación muscular. Entonces, no habrá anestesia, estoy hablando de anestesia, no habrá anestesia si no hay uno de estos tres componentes, si no existe uno de estos tres componentes, hipnosis, analgesia y relajación muscular. Si hay ausencia de uno de ellos, ya no estaremos hablando de anestesia, estaremos hablando de analgesia, de sedación o de cualquier otro término, pero menos de anestesia. La relajación muscular. Este tipo de relajación muscular que se da en el acto anestésico no es una relajación muscular de la que ustedes están imaginando de acción periférica. Es una relajación muscular de acción central. Usamos drogas, como vamos a ver también en otra clase, ustedes van a tener una clase exclusiva sobre relajación muscular. Usamos fármacos o drogas que van a actuar paralizando no solamente la musculatura estriada periférica de los miembros, sino también llega a producir parálisis del diafragma y el paciente entra en apnea total para poder administrar anestesia. Estas drogas relajantes musculares van a actuar a nivel de, compitiendo con las moléculas de acetilcolina a nivel de la terminación nerviosa a través de la placa motora, ¿no? Las moléculas del relajante muscular le ganan a las moléculas de acetilcolina, ocupan los receptores de la terminación nerviosa y no dejan actuar a la acetilcolina para que se produzca la transmisión del estímulo. Por lo tanto, no hay contracción muscular y produce relajación por diferente tiempo dependiendo de qué droga es la que usted ha escogido o de qué relajante muscular es la que ha escogido. Pero hay otro tipo de relajación muscular también que dan, por ejemplo, las benzodiazepinas, ¿no? Las benzodiazepinas dan relajación muscular, pero ellos no actúan a nivel de la placa motora, como les he explicado hace un rato, sino actúan pues inhibiendo los estímulos, ¿no? A nivel de la célula anterior y así evitar las respuestas motoras en un grado parcial, ¿no? No es total, como lo hace un relajante muscular. Igualmente, ese efecto pueden tener algunos anestésicos inhalatorios, como los gases, por ejemplo, que ahorita vamos a ver después de esta clase, ¿no? Y ellos también tienen cierto grado de relajación muscular, pero no actúan por el mecanismo que actúa el propio relajante muscular. Entonces, dentro de la anestesia vamos a conocer diferentes tipos de anestésicos, ¿no? Hay anestesia general, hay anestesia regional. La anestesia general, generalmente, valga la redundancia, se hace con gases, ¿no? La anestesia general. Hay anestesia general inhalatoria, con gases. ¿Qué gases? Bueno, el óxido nitroso, el éter, que ya lo mencionamos, el primer acto anestésico fue realizado con éter, luego vino el cloroformo. El éter y el cloroformo ya actualmente están proscritos porque son muy tóxicos. ¿Y qué gases se están usando actualmente? Generalmente los derivados del flúor, ¿no? Y ahí estamos hablando del alotano, el isoflurane, el ceoflurane y el desflurane, que es uno de los últimos gases que han salido al mercado, ¿no? En cuanto, hablando de anestesia general inhalatoria, ¿no? Pero puedes dar anestesia general intravenosa también, o sea, solo usando drogas a través de la vena con inyección intravenosa, y de eso estamos hablando, por ejemplo, de la ketamina, que es un anestésico general intravenoso que da muy buena analgesia, y estamos hablando de los barbitúricos para el estado de hipnosis, ¿no? Y bueno, últimamente dentro de los gases se ha
descubierto que el xenón es un gas noble, pero excesivamente caro para nuestro medio, con el que también se puede dar anestesia general. Bueno, entonces, en resumen, la mayoría de anestésicos actúan a nivel del sistema nervioso central, como deprimiendo las diferentes zonas del sistema nervioso central. Observen, ¿no? Los anestésicos inhalatorios, los gases, actúan inhibiendo las regiones del sistema nervioso y a nivel de la médula también. Los barbitúricos también inhiben todos los estímulos, el propofol, el etomidato, que son hipnóticos también, van a actuar a nivel inhibiendo el telencéfalo y el mesencéfalo, las benzodiazepinas, el midazolam, ¿no? La ketamina es la única droga que excita a nivel medular el sistema nervioso autónomo, ¿no? Los reflejos los mantiene vivos. La ketamina es la única droga de los anestésicos generales que mantiene vivos los reflejos. Los demás todos inhiben, incluidos los opioides. Estas drogas también traspasan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, en gestantes es muy común ver que, por ejemplo, usualmente la anestesia para una cesárea es una anestesia regional, que el día de mañana vamos a hablar de anestesia regional, ¿no? Que se hace con uso de anestésicos locales. Eso es lo indicado para una gestante, para una cesárea, ¿no? Pero, por ejemplo, para cesáreas que entran de emergencia, donde ya no hay tiempo para colocar una anestesia regional y hay que administrar una anestesia general, ahí hay que pensar 3 veces en qué tipo de hipnótico vamos a usar que no traspase la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? Y la barrera también, o sea, que le afecte al bebé, ¿no? Usualmente, por ejemplo, el pentotal, el tiopental, tiene minuto a minuto y medio para traspasar la barrera. Entonces, en ese tiempo, el obstetra tiene que tratar de extraer el feto para que le llegue la menos cantidad de tiopental al bebé y no nazca el bebé deprimido desde el punto de vista respiratorio y cardiovascular. Entonces, uno se coordina con el cirujano y decide que tiene un tiempo para extraer al bebé antes de que pase la droga a la sangre del bebé, ¿no? Y bueno, se coordina y muchos bebés nacen con buen Apgar, ¿no? Pero muchas veces, no todos ustedes saben, en medicina es tan fácil, hay complicaciones y entonces se toma un tiempo y de repente sí va a pasar la droga. La gran mayoría de drogas anestésicas penetran la barrera hematoencefálica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los anestesiólogos lo consideramos bastante para tratar de causar el menor daño posible, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar la anestesia? La anestesia se clasifica en anestesia general y anestesia loco-regional o regional. Dentro de la anestesia general es que va a perder la conciencia totalmente. O sea, va a entrar en un grado de hipnosis profunda. Ya saben ustedes que hipnosis es sueño, y al sueño, así lo estimules con hipnosis, no va a haber respuesta, ¿ya? Pero en la anestesia loco-regional o regional, la paciente o el paciente puede estar sedado, y ahí habíamos dicho que es un grado de hipnosis muy leve, la sedación, y sí va a responder al llamado y a los estímulos, va a estar solo sedado, pero va a estar analgesiado en una región de su organismo. La anestesia general, a su vez, puede ser con puro gas, a la que se llamará inhalatoria, con pura droga por la vena, se llamará intravenosa. La mezcla de las dos, inhalatoria con intravenosa, se llamará balanceada,
pero las tres son generales. La anestesia regional puede ser neuroaxial o puede ser periférica. La periférica es cuando bloquea una zona pequeña del cuerpo, ¿no? Un dedo, dos dedos, la mano, etcétera, cirugía de mano, cirugía de pie, etcétera, ¿no? La anestesia neuroaxial es la que se va a usar anestésicos locales. Acá también se usan anestésicos locales, pero acá se van a usar anestésicos locales en el espacio epidural y en el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, la neuroaxial nos estamos refiriendo a la anestesia epidural y a la anestesia subaracnoidea, o también conocida con el nombre de raquidia, anestesia raquidia. Hay un tipo de anestesia que modernamente es más indicada actualmente. ¿En qué consiste esta anestesia combinada? En combinar, como dice su nombre, una anestesia general con una anestesia regional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir los efectos de los anestésicos generales, que tienen efectos colaterales, como vamos a ver más adelante, y sobre todo para poder manejar la analgesia en el posoperatorio, porque con una anestesia regional usted tiene la posibilidad de dejar un catéter en el espacio epidural o también en el espacio subaracnoideo, aunque en nuestro país no existen catéteres subaracnoideos, existen catéteres solo epidurales, y a través de ese catéter administrar analgesia posoperatoria. Recuerden que la anestesia es hipnosis, analgesia y relajación muscular. Si al terminar la anestesia le cortamos la hipnosis, la relajación y la analgesia, va a salir con dolor, sobre todo por falta de analgésico. Pero si yo le dejo un catéter, a través del catéter, antes que termine la cirugía, yo ya estoy administrando analgésicos. Por lo tanto, sale con analgesia, sin quejarse de dolor a la recuperación posanestésica. Entonces, la anestesia combinada es la unión de la anestesia general con la anestesia regional para dar una anestesia quirúrgica mucho más adecuada, porque al unir el efecto de varias drogas, voy a disminuir las drogas para anestesia general y las voy a cubrir con los anestésicos locales. Y me permite dar la analgesia posoperatoria. Actualmente, la tendencia de la anestesia moderna es a dar la anestesia combinada y la anestesia intravenosa, que es la más moderna actualmente, ¿no? Ya vamos a ver las razones por qué. Entonces, de lo anterior deducirán ustedes que dar anestesia con una sola droga actualmente ya no. Antes, en el año 1846, se anestesiaba solo con una droga, solo con cloroformo. Pero eso ya está actualmente en desuso, porque se ha llegado al concepto de anestesia, que anestesia es básicamente tres cosas: hipnosis, analgesia y relajación muscular. Y con el éter solo estoy cubriendo hipnosis, pero no estoy cubriendo analgesia ni relajación muscular. Entonces, actualmente la tendencia es a dar anestesia combinada, unión de varias drogas, hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares. Tiene fases la anestesia durante la intervención quirúrgica. Antes de la intervención quirúrgica, uno realiza la inducción de la anestesia a cargo del médico anestesiólogo, ¿no? El médico anestesiólogo se responsabiliza de la inducción que ocurre cuando el ser está consciente y luego usted lo lleva a perder la conciencia, o sea, a la hipnosis. Puede usar drogas gases o puede usar drogas endovenosas. En este periodo de la anestesia es muy importante el monitoreo básico estándar. Me estoy refiriendo al control de los diferentes parámetros básicos, ¿no? Por favor, ¿puede alguien dejar de
escribir en la pizarra. Bien, les decía, entonces durante esta fase de la anestesia, el monitoreo es muy importante. El control de los parámetros durante el manejo, el inicio del acto anestésico. Este periodo de inducción muchas veces se compara al despegue de un avión, que es muy delicado. El anestesiólogo tiene que estar pendiente o vigilante de los parámetros basales del paciente y que van a ir cambiando con la inyección de las drogas, ¿no? Me estoy refiriendo a los parámetros hemodinámicos, oxigenatorios, ventilatorios y de temperatura, que son los básicos que debe tener toda sala de operaciones. Luego viene la fase de mantenimiento de la anestesia, ya cuando se ha realizado la intubación orotraqueal, porque a través del tubo tenemos que administrar los gases y el oxígeno para mantener oxigenado al paciente, ¿no? Y ya está en un plano adecuado de anestesia, con nuestro BIS dentro de parámetros entre 40 y 60, no más de 60, ponerlo en 45 de BIS, y ponerlo en una adecuada presión arterial, en un ritmo sinusal y una oxigenación y ventilación adecuadas para que el cirujano empiece la cirugía, ¿no? Es la fase de mantenimiento durante toda la actividad del cirujano cuando está realizando su trabajo para solucionar el problema del paciente. Y por último, termina la cirugía, entonces recuperamos al paciente. Es el retorno del paciente a la conciencia, al estado de vigilia, ¿no? ¿Cómo? Disminuyendo gradualmente las drogas inhalatorias o los agentes intravenosos que estamos perfundiendo a través de la vena, ¿no? Esta fase de la recuperación es comparada al aterrizaje del avión, otra fase muy delicada, ¿no? Donde el anestesiólogo tiene que estar también vigilando y tratando de detectar cambios respiratorios, cardiovasculares y de dolor, ¿no? Antes de la recuperación, antes de esta fase, 5 minutos, 10 minutos antes, ya estamos usando analgésicos para que el paciente no salga con dolor a la recuperación. Hipnóticos y sedantes. Habíamos dicho que las drogas farmacológicas, las hipnóticas, generalmente los barbitúricos son los que se usan en anestesia, y estamos hablando de tiopental específicamente, ¿no? Y actualmente del propofol, actúan, y las benzodiazepinas, como el midazolam, que es la benzodiazepina que más usamos en sala de operaciones, antiguamente se usaba más el diazepam, pero desde que salió el midazolam, que es una benzodiazepina de acción ultracorta, entonces se utiliza midazolam en sala de operaciones, pero como hipnótico fundamentalmente el propofol. Entonces, tanto barbitúricos, propofol y benzodiazepinas, todas esas drogas intravenosas, de administración intravenosa, tienen sus receptores en la membrana celular. Y ellos van a actuar así, compitiendo con el neurotransmisor por el receptor en la membrana celular. Recuerden la teoría bioquímica. A través de la teoría bioquímica se ha descubierto que los barbitúricos tienen su receptor, que inhiben los neurotransmisores excitatorios, ¿no? Como el NMDA. O otros actúan, por ejemplo, estimulando los neurotransmisores GABAérgicos, ¿no? Los receptores GABAérgicos, de tal manera que, como lo estimulan, inhibiendo, porque estos receptores son inhibitorios. Los receptores del NMDA son excitatorios, ¿no? Entonces, tanto barbitúrico como benzodiazepina y propofol, que es el hipnótico que más estamos usando actualmente en la sala de operaciones, tienen receptores específicos en membrana celular. Y actuarían, pues, obstruyendo los canales, ¿no? Los canales o
actuando a nivel del receptor excitatorio o inhibitorio de la célula y a su vez alterando la hiperpolarización de la membrana, ¿no? Inhibiendo esta hiperpolarización o despolarización de la membrana. Las benzodiazepinas tienen muchos efectos. Les había dicho que provocan también relajación muscular, pero lo que hace es disminuir el tono del músculo esquelético, ¿no? Están indicadas en el tratamiento de ataques epilépticos, ¿no? Pueden dar alteraciones en el patrón respiratorio central, ¿sí? Dependiendo de la dosis, ¿no? Y estarían contraindicadas en el caso de que haya obstrucción de la vía aérea, porque la benzodiazepina lo que va a hacer es obstruir más la vía aérea por caída de la lengua, ¿no? Les había dicho que de las benzodiazepinas, la que más estamos usando es el midazolam, con efecto sedante, hipnótico, ¿no? A dosis de 0,15 miligramos por kilo. A dosis menores es sedante, ¿no? Y lo que va a producir es vasodilatación, por lo tanto, hipotensión a su inyección. Se metaboliza en hígado y es la benzodiazepina de vida media corta. En 4 horas ya se está eliminando totalmente el midazolam, mientras que el diazepam se elimina totalmente del organismo en 10 horas. Por lo tanto, midazolam es actualmente la benzodiazepina más usada en sala de operaciones, si es que se quiere usar benzodiazepina, ¿no? Y no solamente por su acción ultracorta, sino también porque es hidrosoluble. O sea, al momento de la inyección no hay dolor, ¿no? El diazepam sí provoca dolor al momento de la inyección. Todas las drogas tienen su antagonista, todas. El antagonista de la benzodiazepina es el flumazenil. Por ejemplo, si yo he colocado 8 miligramos de midazolam y la cirugía duró 30 minutos y el paciente es un anciano, yo me voy a quedar con el paciente dormido en la mesa de operaciones. Pero como yo tengo otro paciente, tengo que despertar a ese paciente para poder desocupar la sala de operaciones. Entonces, ¿qué uso? Flumazenil. ¿En qué dosis? 0,2 miligramos intravenosos, ¿no? Y puedo repetirlo cada minuto, hasta 3 veces. Entonces, si yo coloco flumazenil 0,2 miligramos, el paciente en 10 minutos ya está consciente. Porque el flumazenil es el antagonista de la benzodiazepina y está indicado en sobredosis, indicación de benzodiazepinas. Entonces, antagonista de benzodiazepinas, flumazenil. La ketamina, ya les había mencionado, es una droga intravenosa que se usa en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Es un excelente analgésico en dosis menores de 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso. Excelente analgésico, pero tiene efectos colaterales, ¿no? Provoca hipertensión, taquicardia, provoca contracciones musculares, mantiene los reflejos de defensa, tanto de deglución como de vómito y tos activos, ¿no? Por lo tanto, puede dar anestesia general con ketamina. Si la cirugía va a ser corta, sí, porque va a mantener su respiración y se va a evitar aspirar, ¿ya? ¿Provoca sueño? Sí, provoca sueño. Es hipnótico, es un anestésico general. Pero el sueño que produce es un sueño tipo pesadilla. Por lo tanto, hay que unirle una benzodiazepina para evitar los recuerdos de la ketamina. La ketamina no produce amnesia, pero si usted le agrega una benzodiazepina, sí va a borrar los recuerdos anterógrados, o sea, desde la operación para adelante. Por lo tanto, y ketamina, como les digo, produce sueños tipo pesadilla, ¿no? Muchos pacientes han referido que sueñan que se caen a un abismo, que se les cortan los brazos, las piernas, etcétera, ese tipo de pesadillas. Para borrar las pesadillas producidas por la ketamina, se le aúna benzodiazepina. Se le suma benzodiazepina
Y entonces se borran esos efectos colaterales de benzodiazepina. Obviamente, la benzodiazepina va a producir vasodilatación y la ketamina vasoconstricción. Y el arte está en combinar las dosis de tal manera que no haya tanta hipotensión ni tanta hipertensión. La ketamina actúa a nivel del receptor glutamato, ¿ya? Tiene su receptor en la membrana celular y su receptor es glutamato. También actuaría obstruyendo el canal iónico, las moléculas de ketamina, y eso produciría amnesia, sedación y analgesia. Produce broncodilatación, y es el antagonismo del receptor NMDA. Puede ser usada, como les digo, la ketamina, por ejemplo, en los casos de accidentes, si uno tiene que dar analgesia por dolor, una dosis pequeña de ketamina, 0.5 miligramos por kilo de peso, le va a producir analgesia a la persona, ¿ya? Sin profundizar el sueño. Actualmente existen derivados racémicos de la ketamina, ¿no? Un isómero de la ketamina es la ketamina S, ¿no? Ketamina S que tiene la propiedad de que puede actuar a mitad de dosis comparada con la ketamina sola. El despertar es más rápido y tiene menos estimulación psíquica y vegetativa. El isómero de la ketamina es la ketamina S. Los opioides, les había dicho que dentro de los opioides son usados para dar analgesia en la anestesia y actúan a nivel de los receptores MU de la médula espinal, en el asta posterior de la médula es donde se encuentran esos receptores. Y dentro de los opioides, los que más usamos son la morfina, el opioide madre, y los derivados sintéticos de la morfina. Estamos hablando de las fenilpiperidinas, que son el fentanil, el sufentanil, el alfentanil, y el último que se ha descubierto, que es el remifentanil, ¿no? Su nombre comercial, Ultiva. Este es el fentanil y esta es el opioide madre, que es la morfina, ¿no? En terapia del dolor se usan estos derivados semisintéticos alcaloides del opio, como la buprenorfina, por ejemplo, el tramadol o derivados de la codeína también. Eso en terapia del dolor, ¿no? Pero nosotros en anestesia, para dar el factor de analgesia, usamos morfina y derivados de la morfina, derivados sintéticos de la morfina. Acción de los opioides sobre sus receptores, ¿no? Como les decía, a nivel de la médula hay receptores opioides tipo mu, kappa y delta, ¿no? Y cada receptor tiene una acción. El mu da sobre todo depresión respiratoria y analgesia, ¿no? Y a estos receptores también se encuentran a nivel del tronco encefálico, a nivel del sistema límbico, y existen también en la corteza, pero en menos cantidad, sobre todo en la médula espinal. Lo que hacen es evitar, ¿no?, la transmisión del impulso hacia los centros de la corteza. Los agonistas puros de los receptores opioides van a actuar, como les digo, a nivel del receptor kappa, mu, tienen alta afinidad por el receptor mu y de baja afinidad por el receptor gamma, ¿no? Y ahí tenemos pues todos los opioides, la morfina, el fentanilo, el sufentanilo. En Perú no hay sufentanilo, no hay alfentanilo. En Perú hay morfina, fentanilo y remifentanilo, que van a actuar a nivel del receptor mu de la médula. ¿Cuáles son los antagonistas de los opioides? Los antagonistas o la antagonista del opioide es la naloxona, ¿no?
que también tiene mucha afinidad por el receptor mu, que es el principal receptor de los opioides. Va a evitar o va a competir por este receptor con el opioide y va a evitar que se una al receptor. Por lo tanto, la naloxona va a ser el antagonista de los receptores opioides. ¿Qué efectos tienen los diferentes receptores, sobre todo el mu? Va a provocar analgesia supraespinal, espinal y periférica, va a provocar rigidez de tórax, rigidez muscular a grandes dosis, provocan depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, miosis, retención urinaria, puede producir dependencia si es que lo administramos recurrentemente a los pacientes que sienten mucho dolor, ¿no? Tiene efecto antitusivo y puede producir euforia si es que activa el receptor MUSUB2, porque hay MUSUB1 y MUSUB2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, principalmente hablarle de los receptores mu, los receptores kappa tienen otros efectos, ¿no? También a nivel espinal, los receptores gamma y delta y sigma, ¿no? Que puede producir actuando taquicardia, hipertensión, midriasis, excitación y disforia. Pero actualmente lo que se considera más son los efectos en los receptores mu y kappa. En cuanto a potencia, vean acá comparando los 4 derivados semisintéticos de la morfina, tenemos que uno de los más potentes es el fentanilo, y luego le sigue el sufentanilo, el remi y por último el alfentanilo. En Perú, como les decía, tenemos fentanilo, tenemos remifentanilo, ¿no? Fentanilo tiene una acción aproximadamente de 10 a 12 horas, ¿no? Y si es administrado en infusión, con mayor razón. En cambio, el remifentanilo es de depuración muy rápida, es de acción, el opioide de acción ultracorta, y es usado actualmente como analgésico de la anestesia general intravenosa, como vamos a ver más adelante, ¿no? Con el objetivo de acelerar el despertar del paciente frente a la intervención quirúrgica. En cambio, el fentanilo, los dos producen depresión respiratoria, los 4. Entonces, manejar una depresión respiratoria por fentanilo sería más difícil que manejar una depresión respiratoria por remi, porque remi tiene tiempo de acción ultracorto. En cambio, fentanilo tiene tiempo de duración más largo. Ellos generalmente dan solo analgesia, ellos no dan hipnosis. Los analgésicos tipo opioides no dan hipnosis, dan analgesia exclusivamente, tampoco dan relajación muscular. ¿Ok? ¿Se pueden combinar? Sí, se pueden combinar con anestésicos regionales, ¿no? Se pueden combinar con hipnóticos, se pueden combinar con relajantes musculares, con anestésicos inhalatorios, y sobre todo son muy útiles antes de la intubación orotraqueal, porque este es un procedimiento muy doloroso, la intubación orotraqueal. Antagonista, la naloxona en dosis de 0.04 a 0.08 miligramos, ¿no? En inyección lenta, no tan rápida, porque puede producir también efectos cardiovasculares, ¿no? Y los relajantes musculares, que es el otro factor de la anestesia, ¿no? Como les decía, ellos actúan a nivel de la placa mioneural, compitiendo por las moléculas o las vesículas de acetilcolina, ¿no? Entonces, viene el relajante muscular, ocupa el receptor y la acetilcolina ya no puede hacer su función, llevando el impulso, la liberación del impulso nervioso o la contracción muscular. Los relajantes musculares propiamente dichos van a actuar de esta manera, van a relajar toda la musculatura estriada, incluido el diafragma, llevando a la apnea al paciente, ¿no?
No me voy a detener más acá porque ustedes van a tener una clase exclusiva de relajantes musculares. Solo quiero que vean, para empezar, que el factor relajación muscular es un factor muy importante de la anestesia general, ¿no? Ellos se pueden clasificar en despolarizantes y no despolarizantes de acuerdo a su mecanismo de acción. Y ahí tenemos todas estas drogas en cuanto a relajantes musculares que vamos a ver la próxima clase. Entrando al papel del anestesiólogo, ¿qué es lo que realiza el anestesiólogo aparte de administrar anestesia? Realiza la evaluación preoperatoria del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente después de que el cirujano se ha entrevistado con su paciente y le ha indicado la cirugía. Cuando ya indicó la cirugía el cirujano, ahí recién interviene el anestesiólogo para conocer al paciente, revisar su historia, y si él cree conveniente, detecta anormalidades y no está en condiciones de entrar a sala de operaciones, el anestesiólogo deja sus indicaciones para que se cumplan y no se opera a ese paciente hasta que tenga sus resultados dentro de lo requerido para entrar a sala de operaciones. Generalmente lo que se pide son las pruebas de laboratorio de rutina, hemograma, glicemia, pruebas serológicas, electrocardiograma, ¿no? Radiografía de tórax en determinados pacientes, generalmente en los que han tenido patología neumológica y son mayores de 40 años, se les pide radiografía de tórax si hay antecedentes en la historia clínica, ¿no? Después de que se ha visto que todo esto está normal, se coordina nuevamente con el cirujano y se le informa, ¿no? Si en coordinación con el cirujano, entonces se decide el consentimiento para la cirugía. Y así el anestesiólogo tiene que vigilar los sistemas respiratorio, circulatorio, sistema nervioso central, y si es que el paciente tiene alguna otra patología, pedir otras pruebas para ver cómo están funcionando esos sistemas y cómo van a reaccionar, sobre todo frente a las diferentes drogas que nosotros utilizamos y que sabemos que pueden producir tanto beneficios como también efectos colaterales, ¿no? ¿Qué examina el anestesiólogo de preferencia? Como vuelvo a repetir, el sistema nervioso, pero el sistema circulatorio, respiratorio y la vía aérea, ¿no? La vía aérea, cuando hablo de vía aérea, me estoy refiriendo a la boca, orofaringe, epiglotis y glotis, que es donde va a trabajar el médico anestesiólogo. Entonces, si hay patologías a nivel endocrino, también las detecta a nivel hepático, renal. Recuerden que la mayoría de las drogas se metabolizan en hígado y se eliminan por riñón. Por lo tanto, si hay insuficiencias hepáticas o renales, tenemos que tener conocimiento nosotros los anestesiólogos porque usamos drogas que se van a eliminar y se van a metabolizar en esos órganos. Igualmente, pedir evaluaciones cardiovasculares a los pacientes, a todos los pacientes y mucho más en pacientes que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Recuerden que la anestesia y la cirugía son noxas para el organismo, por lo tanto, el corazón tiene que responder de una manera adecuada frente a no solamente a la noxa, sino también a las complicaciones que puedan presentarse dentro de sala de operaciones. Un estudio radiográfico del sistema pulmonar, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes, ¿no? De enfermedades pulmonares o cardiovasculares y revisar las imágenes de los exámenes de laboratorio, todas las indicaciones de un análisis prequirúrgico para el funcionamiento pulmonar. Recuerden que vamos a usar relajantes musculares que van a paralizar hasta el diafragma, por lo tanto, tenemos que tener la seguridad de que los pulmones van a hacer un intercambio gaseoso oxigenatorio adecuado para no tener problemas en el intraoperatorio, sobre todo en pacientes obesos mórbidos, en pacientes que tienen
antecedentes de enfermedades neuromusculares, tipo miastenia gravis, en pacientes mayores de 70 años, ¿no? O en pacientes que tienen deformaciones de tórax, que también puede suceder, ¿no? Entonces, todos esos factores se coordinan con el cirujano y con el cirujano, de acuerdo a la urgencia o a la emergencia de la cirugía, se decide la cirugía, ¿no? Así como los cardiólogos tienen sus riesgos quirúrgicos, los anestesiólogos también tenemos un grupo de riesgo anestesiológico, ¿no? Descrito por la Sociedad Americana de Anestesiólogos, y actualmente tiene 6 estadios este riesgo, este grupo de riesgo anestesiológico, y está de acuerdo a la mortalidad, el porcentaje de mortalidad de estos pacientes. El ASA1 es aquel que no tiene ninguna, es un paciente sano y no tiene antecedentes de ninguna enfermedad, pero que se va a operar. Ese tiene un riesgo de mortalidad de 0.1%. Un paciente ASA2 es aquel que tiene enfermedad general leve, sin limitación de sus movimientos, de su rendimiento. Ese tiene una mortalidad de 0.5. El ASA3 ya tiene una enfermedad general grave con limitación para su movimiento. Ese tendrá una mortalidad de 4.4% en sala de operaciones. El ASA4 es una enfermedad general con riesgo de vida, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada, pero que tiene una peritonitis y que tiene que entrar. Ese es un riesgo alto de mortalidad, 23.5 por cada 100. Un ASA5 es un paciente moribundo que necesita intervención quirúrgica. Por ejemplo, un aneurisma aórtico complicado. Ese tiene una mortalidad de más de la mitad. De 100, el 50% se muere. Y el ASA6 es el paciente que entra para trasplante, ¿ya? Que entra para trasplante. Y la mortalidad también es, el riesgo es alto. Tener siempre claro los conceptos de qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿no? Una urgencia todavía tienes tiempo en cuanto a horas que puedes esperar. Por ejemplo, una hernia estrangulada, una torsión testicular, una obstrucción arterial aguda. Yo no digo que no van a entrar, entran, pero todavía puedes prepararlos si es que algo has encontrado que está mal. Una emergencia, no hay tiempo para preparar al paciente, tiene que entrar sí o sí en cuestión de minutos. Por ejemplo, un aneurisma perforado, una hemorragia intratorácica, una hemorragia gastrointestinal, una fisura de hígado, de vaso, ¿no? Los traumatismos abdominales, etc. Esas son emergencias. Entonces hay que saber siempre que es una urgencia, diferenciar una urgencia de una emergencia. Bueno, esto ya objetivo. Generalmente premedicamos al paciente cuando la cirugía es programada. Cuando la cirugía es programada, premedicamos al paciente. Pero si la cirugía es de emergencia, esta premedicación se obvia, ¿no? Esta premedicación está generalmente por drogas que van a sedar al paciente, lo van a tranquilizar. Recuerden ustedes que hay que disminuir el estrés quirúrgico, el estrés emocional que provoca en el paciente, saber que va a ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, generalmente, la premedicación consiste en la administración de una benzodiazepina o de una droga anticolinérgica para evitar las náuseas, los vómitos, los bloqueadores H2, etcétera, para evitar las úlceras. Y son fármacos coadyuvantes que preparan al paciente antes de la propia anestesia general, ¿no? Estos fármacos pueden estar contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes obesos, ancianos, porque pueden producir gran depresión respiratoria en pacientes, sobre todo con traumatismo encefalocraniano o con obstrucción de las vías aéreas. En ellos está contraindicado dar premedicación o sedantes, ¿no?
Bueno, de esto vamos a hablar en la clase que viene, de los anestésicos inhalatorios, de la anestesia inhalatoria. No me voy a detener ahí. El otro tipo de anestesia es la intravenosa. Es una de las técnicas más modernas que estamos usando en sala de operaciones. Y esta anestesia total intravenosa se administra a través de unas bombas de infusión, ¿no? Que están programadas o tienen chips de programación para propofol, remifentanilo y relajante muscular. Y todo se hace a través del modelo tricompartimental. El compartimiento vascular, perdón, el compartimiento del tejido, el vaso y el órgano blanco, que generalmente es el cerebro, ¿no? Entonces, las dosis que están en el tejido, las dosis que están en el vaso y las dosis que llegan al cerebro es las que tienen que esta bomba de infusión infundir hacia la vena por vía venosa, ¿no? Concentraciones plasmáticas constantes, rápidamente alcanzables, ¿no? ¿Por qué rápidamente? Porque acá está el hipnótico, que es el propofol, el remifentanil, el analgésico y el relajante muscular, de acción ultra corta. Los tres son de acción ultra corta. Por lo tanto, cuando yo corto propofol, corto relajante, se recupera en menos de 5 segundos. El paciente despierta, pero le dejo infusión del opioide para que no tenga dolor, ¿no? Entonces, la anestesia intravenosa actualmente es muy usada, muy indicada, no solamente porque es fácil su inducción, de rápida inducción, sino también el paciente se recupera rápidamente, en 5 a 10 minutos como máximo de todas estas drogas, y sale a la recuperación totalmente despierto, como si nada hubiera pasado. Y además esta técnica es ecológica, no provoca contaminación del ambiente, ¿no? Como sí sería la anestesia con gases, ¿no? Sí provoca contaminación del ambiente. Entonces el propofol es inyectado a través de la vena, llega al plasma sanguíneo y luego se redistribuye, ¿no? Al sitio efecto y al sitio depósito, que puede ser la grasa y los músculos, dependiendo de la afinidad de la droga por esos tejidos. Pero sobre todo al sitio efecto es donde va a hacer su acción, que generalmente es el cerebro. El propofol es hipnótico. Entonces, a mantenerse un estado de nivel plasmático, porque estas bombas infunden constantemente una misma dosis. De acuerdo al monitoreo, el anestesiólogo baja o aumenta la dosis de propofol o de analgésico. Y la distribución en los diferentes medios, tanto en el tisular, en el vascular y en el sitio efecto, se van controlando, ¿no? Esto está contraindicado en los pacientes que entran a sala de operaciones por hipovolemia, ¿no? Por choque hemorrágico, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que tienen gran depresión cardiovascular, está contraindicado usar técnica con propofol, porque propofol provoca depresión cardiovascular profunda, ¿no? Entonces es un sistema que llamamos TCI, Target Control Infusion, que el anestesiólogo ingresa a estas bombas, ¿no? Ingresa el peso, la edad del paciente, el sexo y todo, y programa una dosis, el límite de 4 a 8 microgramos por ml, y juega en ese lapso para el grado de hipnosis con el propofol. En una bomba se programa propofol, en otra bomba se programa el opioide, el analgésico, y en otra bomba el relajante muscular, y todo por administración intravenosa. Igualmente, si usted no quiere usar propofol, podría usar
tiopental o pentotal, o podría usar etomidato, que no hay en el Perú, o podría usar midazolam, que sí hay en infusión, o ketamina como hipnótico. Pero si ya no usa propofol, usa tiopental, midazolam o ketamina, ya no se va a llamar TCI. Se va a llamar anestesia intravenosa, pero no TCI. Porque el TCI es, acuérdense, el uso de un microprocesador que se llama Target Controlled Infusion, ¿no? Esas drogas todas van a ser depresoras respiratorias y cardiovasculares, la gran mayoría de drogas intravenosas, unas con mayor intensidad que otras. La anestesia balanceada les había dicho que constituía la sumatoria del inhalatorio con el intravenoso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a provocar una buena hipnosis, una buena analgesia, va a ser una rápida absorción, una rápida reversibilidad de la profundidad de anestesia y una rapidez en el despertar, ¿no? Es diferente que la anterior, que la intravenosa. La balanceada, la sumatoria del inhalatorio con la intravenosa. La analgosedación es un término que se usa para cirugías de corta duración, ¿no? Donde usted solo va a dar una hipnosis leve y sobre todo va a dar analgesia, ¿no? Cirugías cortas, de 30 minutos, 15 minutos, una sedación. Estos son los, en cuanto a los coadyuvantes de la anestesia general, de toda anestesia general, como les decía, podías usar benzodiazepinas, ¿no? Podías usar los medicamentos que van a evitar las náuseas, los vómitos, como son los antieméticos, ¿no? Y aquellos tal vez que pueden producir una rápida inducción de la anestesia, los hipnóticos de acción corta, ¿no? En una anestesia general balanceada, está usted usando tanto inhalatorio como intravenoso, que el intravenoso vendría a ser el hipnótico, un relajante muscular. Entonces, el anestesiólogo, hasta ahora tenemos que administra las técnicas de anestesia, realiza la evaluación preoperatoria, y dentro de la técnica anestésica, si elige una intravenosa, general intravenosa o general inhalatoria, tiene que manejar la vía aérea, ¿ya? ¿En qué consiste eso? Recuerden ustedes que se maneja vía aérea frente a una presencia de apnea, es una indicación. Y sobre todo clínicamente cuando el paciente tiene una evaluación menor o igual a 8 puntos, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, por lesión cráneoencefálica que requiera ventilación asistida. Entonces, ahí está indicado una intubación orotraqueal, cuando hay presencia de apnea, cuando vemos que se va comprometiendo desde el punto de vista respiratorio y consciente y puede provocarse una aspiración pulmonar, entonces es ahí donde tenemos que indicar la intubación orotraqueal. No solamente en estos casos, sino también cuando vamos a dar anestesia, o sea, vamos a usar drogas depresoras cardiovasculares y respiratorias y tenemos que realizar la intubación. ¿Qué materiales? Ustedes mañana van a tener la práctica de intubación orotraqueal con sus respectivos profesores. Esto lo van a volver a ver y tienen que saberlo muy bien porque van a realizar un informe en este tema, ¿no? Entonces, por favor, apaguen sus micrófonos. Entonces, pongan atención. Para realizar una técnica de intubación orotraqueal, yo necesito tener ¿qué material? Un laringoscopio, un tubo orotraqueal y las diferentes hojas de laringoscopio. El laringoscopio consta de un mango y hoja. La hoja puede ser curva o puede ser recta. Si es curva, se llama Macintosh. Si es recta, se llama Miller. Las tallas de los
tubos orotraqueales, diferentes tallas de tubo orotraqueal, dependiendo de si es hombre o es mujer. Mujer generalmente 7.5 a 8, hombre 8, 8.5, dependiendo del diámetro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica de la intubación orotraqueal? Observen ustedes, previa oxigenación y ventilación, que les van a enseñar el día de mañana a sus profesores, yo debo agarrar el laringoscopio siempre el mango con la mano izquierda. El laringoscopio va a entrar por la comisura labial derecha, la mano derecha abre la boca, deslizo la hoja del laringoscopio a través de la lengua, la deslizo y me dirijo hacia la mitad de la boca. Conforme avanzo, voy a visualizar la epiglotis, la glotis, que es la entrada, la tráquea y las cuerdas vocales. Cuando visualizo esta imagen, o sea, detecto las cuerdas vocales y la glotis, con mi mano derecha voy a coger el tubo orotraqueal y lo voy a deslizar entre cuerda y cuerda vocal. Este tubo orotraqueal tiene partes. Observen, en su punta distal tiene un globo de seguridad que se conoce con el nombre de CAF. Ese globo se infla a través de este dispositivo, donde con una jeringa cargada de aire se inyecta aire al CAF o globo de seguridad para evitar su movilización. Aquí está el CAF. Y para evitar que, si es que hay regurgitación del contenido gástrico, no se contamine el pulmón o la tráquea. ¿Ya? Cuando se infla, se evita que se deslice el contenido gástrico hacia el pulmón. Entonces, después que hemos visualizado esto, recién deslizamos con la mano derecha el tubo orotraqueal entre cuerda y cuerda. No se olviden. Mano izquierda, mango del laringoscopio. Con la mano izquierda entra la hoja en la boca. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a ver la epiglotis, que es como una lengüeta de color rosado. En ese momento tenemos que hacer una maniobra levantando el piso de la boca hacia arriba y hacia adelante para poder ver la glotis, porque si no hace esa maniobra de levantar hacia arriba y hacia adelante, todo esto lo va a haber caído y el tubo ¿a dónde se va a ir? Hacia el esófago. Porque a este nivel, anatómicamente, anterior está la tráquea y posterior está el esófago. Por lo tanto, hay que hacer la maniobra en cuanto detecto la epiglotis o veo la epiglotis, sitúo la punta de la hoja del laringoscopio en la base de la lengua. Esa zona se llama vallécula, el término de la lengua y el comienzo de la epiglotis. Es un fondo de saco ciego que se llama vallécula. Ahí dejo la hoja del laringoscopio y levanto el piso de la boca hacia arriba y hacia adelante para que me muestre la glotis y pueda yo deslizar el tubo entre cuerda y cuerda. Si no hacen esa maniobra, el tubo va a ir ¿a dónde? Al esófago. Y va a inflar de aire el estómago. ¿Con cuánto de aire se infla el globo de seguridad? Máximo con 10 centímetros de aire. No es más. No necesita más. A veces es suficiente 8 cc de aire. Acá le han puesto 20, es demasiado. Luego el siguiente paso es confirmar que mi tubo está bien colocado. ¿Y cómo lo voy a confirmar? Recuerden que el tubo se conecta al sistema de oxígeno y se ventila a través de un respirador manual. En nuestro caso, los anestesiólogos con la central de la máquina de anestesia, lo conectamos y insuflamos. Con nuestro estetoscopio verificamos que pase el murmullo en ambos campos pulmonares y vemos la onda de capnografía en el monitor. La presencia de la onda de capnografía es la prueba más fidedigna de que el tubo endotraqueal está bien colocado en la tráquea y no se ha ido al esófago. Pero muchas intubaciones no son tan fáciles. ¿De qué depende eso?
de la anatomía de cada persona. Por ejemplo, bocas chicas, cuellos cortos, obesidad, maxilares grandes, maxilar superior protruido, van a ser indicios de que vamos a tener una intubación difícil. ¿Qué quiere decir intubación difícil? Que no vamos a visualizar bien toda la vía aérea. Me estoy refiriendo a la epiglotis, a la glotis y a las cuerdas vocales. Entonces, ¿cómo podemos sospechar o predecir que vamos a tener una intubación difícil? Con todas estas clasificaciones de vía aérea difícil. La Corman-Lenné va a ser a la laringoscopía. Ese procedimiento de introducir el laringoscopio en la boca, toda la técnica que les he explicado se llama laringoscopía directa, la visualización del epiglotis, la glotis y el deslizamiento del tubo en la tráquea. Esa es una laringoscopía directa. Entonces, la clasificación de Corman va a verse recién con la laringoscopía directa. La clasificación de Mallampati es así: con el paciente en su cama le pedimos que abra la boca. Medimos la distancia tiromentoniana del cartílago tiroides al mentón, la distancia del esternón al mentón, la distancia interincisivos y el grado de protrusión mandibular. Son criterios que me van a hablar o sospechar de que en sala voy a tener problemas a la colocación del tubo. La clasificación de Corman-Lenné, miren, a la laringoscopía, a la visualización de la epiglotis y la glotis. Grado 1, si visualizo todo, epiglotis, glotis y cara posterior de la tráquea. Grado 2, si visualizo la glotis al 50%. Grado 3, si solo visualizo la epiglotis. Y grado 4, cuando no veo nada, solo la base de la lengua, y por más que levanto hacia arriba y hacia adelante, no veo ninguna glotis. Ese es grado 4. Dificultad, grado 3 y grado 4. El Mallampati, con el paciente despierto en su cama, yo le pido que abra la boca, ¿no? Abre la boca y si veo istmo de las fauces, úvula y base de la lengua, paladar blando y paladar duro, ese es un Mallampati 1. Si veo la mitad o la base de la lengua, el paladar blando y los pilares, Mallampati 2. Si solo veo el paladar blando, Mallampati 3. Mallampati 4, solo cuando no se ve el paladar blando y solo paladar duro. Mallampati 3 y 4 son dificultad a la intubación orotraqueal. La distancia tiromentoniana, mire, grado 1 cuando es mayor de 6.5 centímetros, del cartílago tiroides al mentón. Grado 2 cuando es de 6 a 6.5 y grado 3 cuando la distancia es menor de 6. ¿Dónde voy a tener dificultad a la intubación? Cuando estoy en el grado 3. La distancia esternomentoniana normalmente debe ser menos o igual a 12.5, ¿no? Perdón, más de 12.5. Menos, ya está hablando de una intubación difícil. La apertura de la boca o la distancia interincisivos, ¿no? Clase 1 debe ser mayor de 3, normalmente la apertura de la boca. 3 dedos de apertura de boca. Si tiene más, no va a haber intubación difícil. Si tiene menos, sí. Clase 4 de 2 a 2.5 y 4 menos de 2, ¿ya? Entonces, perdón, 3 y 4 va a haber intubación difícil cuando la distancia interincisivos es menor de 2 o de 2.5. La protrusión mandibular. La protrusión mandibular también es un factor de predicción de intubación difícil, ¿no? Los incisivos inferiores, cuando no se proyectan hacia adelante y no pueden tocar la arcada dentaria superior,
ya es dificultad a la intubación. Entonces, como ven, nosotros podemos sospechar intubación difícil. ¿Y qué haces en esos casos? Miren estas anomalías anatómicas: micrognatia, protrusión del maxilar superior, ¿no? Tumores en el cuello, alteraciones de la boca, neoplasias, alteraciones congénitas, artrosis, artritis del cuello, porque hay que hacer hiperextensión del cuello para visualizar la vía aérea a la laringoscopía. La obesidad es una patología, obesidad mórbida es una patología muy frecuente en nuestro medio para realizar intubación orotraqueal. Entonces, todos estos casos nos van a hablar de intubación difícil. Antes de manejar la vía aérea hay que colocar estas cánulas, cánula de Guedel o tubo de Mayo, que el día de mañana les van a enseñar a colocar los doctores, ¿no? Cómo van a tener que colocar, entran con la concavidad hacia arriba y luego giran. ¿Qué función tiene este dispositivo? Llevar la base de la lengua hacia adelante, como una maniobra frente-mentón, para permeabilizar la vía aérea. La máscara de oxígeno, que nos va a ayudar a oxigenar a la persona antes de colocar el tubo. Y hay opciones, no solamente el tubo endotraqueal simple para manejar una intubación difícil. Tenemos opciones como el combitubo, que es un tubo laringio, ¿no? Que entra en el esófago, ¿no? Y que tiene doble lumen, ¿no? Y doble CAF, uno que va a obstruir el esófago y otro la hipofaringe, y va a ventilar la tráquea a través de estos orificios del tubo, ¿no? Y la máscara laringea, que es la que más se usa actualmente, esto ya prácticamente es antiguo. La máscara laringea es uno de los dispositivos supraglóticos de opción para manejo de intubación difícil, ¿no? O sea, la visualización no clara al 100% de la vía aérea y no poder pasar un tubo endotraqueal de la manera normal, como les he explicado normalmente, hacen que usemos estos dispositivos supraglóticos, entre ellos la máscara laringea, ¿no? La máscara laringea es una máscara combinación con tubo, pero este dispositivo va a bajar hasta la epiglotis y la glotis, y usted va a inflar este borde de la máscara a través de este dispositivo con una jeringa cargada de aire, y este orificio va a englobar la epiglotis y la glotis, y a través de este orificio usted va a inyectar el oxígeno hacia la tráquea. Son dispositivos supraglóticos colocados encima de la glotis, ante la imposibilidad de deslizar un tubo orotraqueal por la dificultad anatómica que puede presentar el paciente. La fast track, la modalidad cómo se coloca, observen cómo se inserta, ¿no? Pegándose al paladar superior, y luego le da usted un movimiento circular hasta que encuentra un tope, ya no avanza más, inyecta aire y todo el borde de la máscara se va a inflar para sellar sellar la glotis y la epiglotis y evitar que se salga el aire, ¿no? Al momento de ventilar. Entonces, como dispositivos supraglóticos tenemos a la máscara laringea, al combitubo, y en último caso, la última opción que tenemos actualmente para realizar intubaciones difíciles son los videos laringoscopios. O sea, se han creado laringoscopios de material acrílico que llevan una fibra óptica como un endoscopio, y que esa fibra óptica está adaptada a una pantalla donde usted al momento de hacer la laringoscopía va a visualizar la epiglotis, la glotis y las cuerdas vocales, la cara posterior de la tráquea. Cuando usted visualiza esto y coloca encima de la epiglotis la hoja del laringoscopio en la vallécula, levanta hacia arriba, entonces igual con la mano derecha, a través de la pantalla, sin mirar dentro de la boca del paciente, a través de la pantalla, usted se va a guiar para deslizar el tubo orotraqueal.
Los videos laringoscopios que hay de muchas marcas, hay el King Vision, hay el GlideScope, nos ayudan a la intubación, ante una intubación difícil, que la hacen al 100%, la convierten en fácil. Acá les traigo un video para que vean ustedes de todo el procedimiento que se realiza a la laringoscopía. Equipo necesario para una intubación. El laringoscopio, el tubo orotraqueal, lleva un CAF, un globo de seguridad. Un aspirador de secreciones siempre es necesario. El paciente puede regurgitar o vomitar durante la laringoscopía. Una guía que va a ir dentro del tubo, una jeringa para cargar aire e insuflar el globo de seguridad. Siempre bioseguridad. Se protege usted con guantes. Está probando su laringoscopio que funcione. Está probando el globo de seguridad. Una guía que no debe sobrepasar el tubo. Está induciendo la anestesia, ahí están los monitores, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la oxigenación. Previa ventilación, está oxigenando el anestesiólogo a la cabecera del paciente. Hiperextensión del cuello o posición de olfateo. Se coloca una almohada debajo de la cabeza del paciente. Alineación de los tres ejes, eje oral, faríngeo y laríngeo. Colocación del tubo, ya está dormida la paciente, ya está hipnótica. Miren cómo se deja manejar. Preoxigenación durante 3 minutos. Está en apnea. Han usado como hipnótico etomidato y relajante muscular succinilcolina. Si hay prótesis, se remueven. La propia intubación. La enfermera ayuda haciendo la maniobra de Selig. Compresión de la tráquea de cricoides contra el esófago para evitar la contaminación si regurgita. Paciente está en apnea. Laringoscopio con la mano izquierda. Derecha, abre la boca. Insertas por la comisura de la vía derecha y te diriges a la línea media desplazando la lengua hacia la izquierda. Visualizas la epiglotis. Miren, así se ve en el paciente, de color rosadito. Con hoja curva en la vallécula, el final de la lengua, el comienzo de la epiglotis. Hacia adelante y hacia arriba, y te muestra la glotis. Cuando usas la hoja recta, levantas directamente la epiglotis. ¿Ves? Directamente la epiglotis con la hoja recta. Pero en Perú usamos generalmente la curva. Observen eso, la flecha verde hacia arriba y hacia adelante. Haces fuerza hacia arriba y hacia adelante. Nunca hacer palanca.
Él está visualizando la glotis con la mano derecha, toma el tubo. Entre cuerda y cuerda debe pasar el tubo. Hasta que el balón pase completamente, no hasta todo el tubo, no, solo que pase el balón. Siguiente paso, inflar el globo de seguridad con aire. Salió ya el laringoscopio, ahora le va a conectar el oxígeno. Recuerden esta conexión, porque en la clase que sigue vamos a hablar de eso. El tubo, ¿a qué altura debe quedar? Esto es muy importante. 3 a 7 centímetros por encima de la carina. A la altura 22 centímetros de la comisura labial. Confirmación de la buena posición del tubo. La capnografía. Auscultación. Epigastrio y ambos semitórax. Que pase el en ambos semitórax. Si el tubo está muy introducido, hay que retirar el tubo de medio en medio centímetro. Hasta que pase en ambos campos pulmonares. El tubo es sensible a los rayos X. Por último, asegurar al tubo a la piel, ¿no?, de la boca. Ellos tienen un estabilizador de tubo, eso no tenemos acá. Nosotros aseguramos con el paradrapo nomás. Así. Observen esto, se llaman corrugados, que van de la máquina de anestesia al tubo orotraqueal, para dar oxígeno mezcla con gas, que ahorita vamos a ver. Hemos terminado con la primera clase. Si hubieran preguntas. ¿Preguntas con respecto a esta clase? ¿No hay preguntas? Doctora, ¿cuál era el Sí. signo que nos indicaba? Más fuerte, por favor, estábamos... más fuerte. Doctora, ¿cuál era el signo que nos indicábamos que estábamos en la tráquea y no en el esófago? La capnografía. El método de capnografía sirve para medir el CO2 exhalado en la expiración del paciente. ¿Ya? Mide la cantidad de CO2 al final de la expiración y sale en el monitor una onda de color blanco que es la presencia de CO2 en el tubo orotraqueal. Esa es la prueba de que el tubo está bien colocado en la vía aérea. Gracias, doctora. Esa es la prueba más fidedigna. Pero si no tienes capnografía, con tu estetoscopio, como has visto en el video, auscultas el murmullo vesicular en ambos campos pulmonares.
Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar a la segunda clase que trata, ya los he introducido a la anestesia. Pienso que ahora ya tienen más conocimiento de estas técnicas y entonces la segunda clase va a tratarse de los gases inhalatorios, la anestesia general inhalatoria. Si hubiera alguna pregunta al final lo resolvemos, ¿ya? A ver, voy a compartir otra vez pantalla. ¿Observan la pantalla? Sí, doctora, sí se puede ver. Bien, entonces ahora vamos a revisar la anestesia general con puro gas inhalatoria. Hay diferentes anestesias generales, como ustedes ya saben. Puede ser con puro gas, la inhalatoria, puede ser la intravenosa pura, puede ser la combinación de las dos, que se llama anestesia general balanceada, o la combinación de la anestesia regional con la anestesia general, que vendría a ser la anestesia combinada, ¿no es cierto? La que estamos viendo ahorita, introduciendo, es la anestesia inhalatoria con gases. ¿Qué gases tenemos? Tenemos el óxido nitroso y el xenón. El xenón, en nuestro país no existe. Existe en los países desarrollados, es demasiado caro para nuestro país. Óxido nitroso últimamente se usa, pero poco a poco se va dejando de usar porque hay otros vapores anestésicos que generalmente son los derivados del flúor, y los que más se están usando son el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano, menos que los otros dos porque también es demasiado caro. El éter y el cloroformo, recuerdan que éter por historia había sido dado en el año 1846. Bueno, este gas genera unos peróxidos inestables que lo hacen muy explosivo, ¿no? Entonces, actualmente se ha dejado de usar éter y se ha dejado de usar cloroformo por las arritmias y la gran depresión respiratoria, hepatotoxicidad del cloroformo. Entonces, estos dos ya están proscritos, igualmente el enflurano y el metoxiflurano, porque son nefrotóxicos y son hepatotóxicos. Actualmente se usan isoflurano y sevoflurano sobre todo. Bien, ¿cómo damos anestesia con estos gases? Dirán, doctora, ¿cómo es que se duerme el paciente? Esta es la máquina de anestesia, se las presento y el día de mañana en la práctica sus docentes también les van a presentar a la máquina de anestesia y les van a señalar la máquina de anestesia. Esta máquina de anestesia, como ven, es un mueble, pero por dentro el mueble lleva un montón de cañerías de metal. Esos conductos de metal van a transportar el oxígeno desde una central de oxígeno que generalmente hay en los hospitales. Llega a través de una tubería a la máquina, entra con una presión el oxígeno a una máquina, a la máquina de anestesia, y la máquina lo recibe a través de unos flujómetros. Esos flujómetros van a medir la cantidad de oxígeno con la que está entrando la máquina. El oxígeno entra con una presión a la máquina que la hace funcionar, que no debe bajar de 50 kilopascales, la presión del oxígeno que va a hacer funcionar la máquina de anestesia. Cuando cae por debajo de esa presión, la máquina de anestesia tiene una alarma de seguridad que empieza a sonar y dice el oxígeno ha caído, ¿ya? Entonces, nosotros inmediatamente cortamos todo y buscamos un balón de oxígeno accesorio para que entre oxígeno al pulmón del paciente. Esos son sistemas de seguridad que tiene la máquina. Entra con esa presión
y activa los flujómetros de la máquina. Los flujómetros, como dice su nombre, me dan a medir el flujo de oxígeno por minuto que voy a administrar al paciente. Eso lo determina ya, lo gradúa el anestesiólogo. Si quiere, da bajos flujos de oxígeno, si quiere, da altos flujos de oxígeno. Depende del anestesiólogo. Lo normal actualmente es que se den entre 3 a 2 litros por minuto, que ese flujo de gas fresco va a entrar a este sistema de la máquina que se llaman vaporizadores de gas, ¿ya? Estos vaporizadores existen uno para cada